desempeñarte. Ah, no, pero ese No, está conectado desde sí. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos Hola, ¿qué días. tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos por unirse al webinar del día de hoy. Agradecemos a FEDIAC por toda esta invitación que nos hizo a la marca Soler y Palau. El tema que vamos a impartir el día de hoy es acústicos para disminución de ruido y unidades de filtración de aire. Este tema será impartido por el ingeniero Héctor Francisco Sotelo Ramírez, quien forma parte de la empresa Soler y Palau a nivel México. Él es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Culiacán. Cuenta con 14 años de experiencia en sistemas de ventilación. Actualmente, actualmente eh, es delegado comercial en Soler y Palau, México. Y bueno, actual, sino también a nivel Latinoamérica. Agradecemos nuevamente pues que todos estén presentes y le damos la más bienvenida a Héctor. Héctor, comenzamos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y por tomarse este tiempo para poder pues aprender algo nuevo, ¿no? Y por mi parte, pues la intención es poder intentar que el día de hoy se lleve durante esta hora que vamos a estar platicando sobre atenuadores y cajas de filtración, poder aportar algún conocimiento técnico adicional. Entonces, les agradezco nuevamente su participación, le agradezco a IREX por la invitación. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno,
Comenzamos entonces. Entonces, bueno, como les comentaba Victoria, me presento nuevamente. Mi nombre es Héctor Sotelo. Yo trabajo para Soler y Palau México en el departamento comercial como delegado de la región Pacífico, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a hablar de atenuadores y cajas de filtración. La verdad es que la parte de como una breve introducción, me gustaría decir que el tema de los atenuadores, acústica, el sonido, pues es un tema complejo de digerir, sin embargo, no tan complicado como lo pensábamos, como lo pensamos, motivo por el cual antes de entrar en materia de los atenuadores acústicos, que es el producto que nosotros queremos ofrecer, ¿sí? Pues me gustaría poder dar alguna introducción sobre el tema sobre el sonido, ¿sí? Sobre cuáles son las definiciones, del sonido, que son importantes pues para conocer los efectos, la propagación, los términos que nos llevarán para poder seleccionar, digamos, un accesorio, un atenuador que realmente cumpla con nuestros requerimientos, ¿no? Entonces, a continuación, les voy a mostrar un video de Soler y Palau México, de algunos minutos, y posteriormente iniciamos con la charla. Cada 7 segundos, los 365 días del año, en algún lugar del mundo se instala un producto de nuestra marca. División Habitat. División Comercial. División Industrial. División OEM, Original Equipment Manufacturer. División APL. La gran fuerza de Soler y Palau Ventilation Group son las alianzas comerciales con nuestros distribuidores, los instaladores, los departamentos de ingeniería y, en definitiva, la satisfacción del cliente final en las miles de pequeñas instalaciones que continuamente se realizan a lo largo de todo el mundo. Demanda controlada de ventilación. Hemos logrado la convergencia entre calidad del aire interior y el ahorro energético, a partir de controladores de velocidad, convertidores de frecuencia, con puertas motorizadas y una amplia variedad de sensores de presencia, calidad de aire, dióxido de carbono, temperatura, humedad y presión. El sistema de demanda controlada permite una regulación inteligente, permanente e independiente, evitando la operación innecesaria de los equipos. Investigar, estar a la vanguardia, trabajar por la excelencia e innovar es en definitiva la ventaja competitiva de Soler y Palau, que logra un alto estándar de calidad y una gran diversidad de soluciones para sus necesidades. Actualmente, Soler y Palau es líder mundial en ventilación, con centros productivos en Europa, América y Asia. Una potente estructura de distribución mediante filiales y distribuidores permite estar presente en los 5 continentes, dando cobertura y servicio. Hemos creído en el proyecto y lo hemos hecho realidad. La realidad ha traspasado fronteras y se ha convertido en un logro conjunto de nuestros clientes y nuestro equipo. Hemos demostrado que son las personas, su actitud y su conocimiento las que construyen el futuro. En Soler y Palau estamos comprometidos con nuestros clientes, la mejora continua y la innovación. Confiamos en que la fiabilidad de nuestros productos y nuestras alianzas comerciales nos permitirán seguir consolidando éxitos y mantener el liderazgo. Ok, bueno, con esto concluimos, digamos, la parte de la empresa, para resumir un poco lo que es la empresa en el país, y que vieran algo de las instalaciones de Soler y Palau en México. La fábrica que vieron
hace un momento en el video se encuentra en la ciudad de Puebla y desde esta fábrica se produce lo que comercializamos en México, en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica. ¿Ok? Bueno, me faltó comentar que, bueno, la presentación tiene una duración de 1 hora. Durante los primeros 45 minutos estaremos hablando de la atenuación y de las cajas de filtración. Dejaremos los últimos 10-15 minutos para la parte de preguntas y respuestas. Si gustan, en el transcurso de la presentación, si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat y al final, en la parte de las preguntas y respuestas, vamos a ir contestando cada una de las preguntas si les parece bien. Entonces, bueno, comenzamos con atenuación. ¿Sí? Primero que nada vamos a ver las definiciones, posteriormente los equipos de medición, la directividad del sonido, las sumas logarítmicas, algo de normatividad, selección de atenuadores, algunas recomendaciones generales y finalmente la parte de producto, ¿no? Entonces, les decía que el tema del sonido, bueno, son términos pues, complejos que no se utilizan, comúnmente. Sin embargo, la intención de esta plática es poder, digamos, desglosar todos los términos y todas las variables que influyen para, con la finalidad de que puedan tener una noción más amplia de cómo funciona el sonido y de los accesorios que nos pueden ayudar a la disminución del ruido, ¿no? Entonces, ¿qué es la acústica? La acústica, podríamos decir, la acústica es arte y ciencia, ya que el concepto de lo que es comodidad y de lo que representa el ruido va a depender de la forma y de la función del recinto donde se esté proyectando. Por ejemplo, un sonido que para un observador no es demasiado fuerte, para otras sí puede ser molesto, ¿no? Entonces, de igual manera, el sonido que puede ser confortable en una fábrica pudiera ser muy indeseable en una escuela, por ejemplo. Por otra parte, otro ejemplo, digamos, práctico, es que la música que disfruta un aficionado podría considerarse como un ruido para un vecino que está intentando dormir. Entonces, con esto iniciamos, pero ¿qué es el sonido? Bueno, primero vamos a dar una definición del sonido. El sonido es la vibración que se transmite en un medio elástico. Este medio elástico puede ser gaseoso, líquido, sólido, ¿sí? Y se va a reflejar en un receptor. Existen 3 condiciones esenciales para el sonido. La primera sería que, bueno, para que el sonido pueda viajar, necesitamos un medio elástico, ¿sí? En este caso, bueno, por ejemplo, nosotros, nuestro medio elástico sería el aire, ¿no? El sonido no puede viajar en el vacío, ¿sí? Necesita este medio elástico como el aire, o un medio elástico gaseoso, líquido, sólido, ¿no? Esto es la primera condición. La segunda es que el sonido se origina como resultado de un disturbio de un estado de calma localizado en el espacio, ¿sí? Un disturbio, ¿no? Ahora, la tercera condición, este disturbio viaja por el medio elástico a cierta velocidad. ¿A qué velocidad? Va a depender del medio elástico por el cual viaja el sonido, ¿no? O sea, si es líquido va a ser una velocidad, si es sólido, si es gaseoso, varía la velocidad, ¿no? Entonces, la tercera condición, este disturbio viaja por el medio a cierta velocidad desde un punto en el espacio hasta otro en cierto determinado tiempo. Ahora, finalmente, este disturbio impacta en el tímpano, causando que vibre y que lo transmita al oído interno, donde va a ser percibido como un sonido, ¿no? Entonces, estas son las 3 condiciones del sonido. La primera es que tiene que existir el medio elástico, va a viajar a cierta velocidad hasta impactar con nuestro oído, ¿no? Y donde ya lo vamos a percibir como sonido, ¿sí? Ahora, eso es el sonido. Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido indeseable.
La molestia producida por un ruido va a depender de tres cualidades: la intensidad, tono, el timbre y de la naturaleza de las personas. Este cuarto punto es importante ya que, bueno, va a depender de la naturaleza de cada una de las personas. Muchas veces decimos que el sonido es subjetivo, ¿no? Para un ruido que para alguien podría ser muy elevado, para otra podría ser no tanto, ¿no? El claro ejemplo de la sala de televisión, donde alguna de las personas que estén en esa sala le puede parecer apropiado el volumen, sin embargo, otra lo quiere un poco más alto, ¿sí? Entonces, esto va por la naturaleza de las personas, ¿no? Ahora, el ruido experimentado por personas que no lo producen se denomina ruido ajeno. Por poner un ejemplo, es de la misma forma que el humo de un cigarro de una persona que está fumando, el ruido ajeno puede tener un impacto negativo sobre las personas sin su consentimiento, ¿sí? El ruido el ruido es sonido no deseado y en la actualidad se encuentra entre los contaminantes más invasivos. De hecho, más adelante vamos a ver algo de normativa, de diferente normativa, donde vienen pues, los parámetros de sonido admisibles para ámbitos residenciales, comerciales o industriales, ¿no? ¿Y por qué se necesita una normativa? Porque, bueno, pues como lo decimos aquí, estamos hablando de un contaminante y además que puede producir daños sobre la capacidad auditiva de las personas en periodos prolongados de tiempo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver a detalle. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas. Los sonidos se caracterizan decíamos, por el tono o frecuencia, por la intensidad o fuerza y por la distribución espectral, ¿no? Entonces, la OMS ha estimado que al menos 120 millones de personas en el mundo presentan problemas auditivos en consecuencia al ruido excesivo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, aquí viene la referencia de la normativa. Más adelante vamos a ver algunos puntos relevantes de la misma. 120 millones de personas, pues es la población que tenemos aquí en México, ¿no? Pero pues la OMS habla a nivel mundial. Ahora, en el tema del sonido, del ruido, de la acústica, utilizamos una medida de referencia que es el decibel, ¿sí? El decibel es una medida de sonoridad o sensación sonora que nos sirve para comparar presiones acústicas en donde se utilizan valores logarítmicos. Su símbolo son decibeles, ¿no? Entonces, utilizamos esta unidad de referencia con la finalidad de que sea más sencilla su descripción, ¿no? Es mucho más fácil utilizar el símbolo o decibel que expresar el sonido en una fórmula logarítmica, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en la escala logarítmica, los valores límites del sonido varían entre 0 y 120 decibeles, ¿no? ¿Sí? Bueno, si continuamos con las definiciones, regresamos a que el sonido lo vamos a definir como una vibración mecánica que se va a propagar a través de un medio elástico. En nuestro caso decíamos que era el aire, y esta vibración va a ser capaz de producir una sensación auditiva en nosotros, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, resumiendo nuevamente la parte de qué es el sonido. Por otro lado, hay una definición muy importante que es la potencia sonora. La potencia sonora es la cantidad de energía radiada de una fuente de ruido por una unidad de tiempo. La potencia sonora la expresamos en watts, ¿sí? Y por otro lado tenemos la presión sonora, que es la variación de presión estática que puede captar el oído humano. La sensación de intensidad de la variación de un sonido se expresa de forma logarítmica. Es decir, por ejemplo,
La potencia sonora, digamos que es la fuente de energía, la vamos a expresar en watts. La presión sonora, por otro lado, es la variación de presión que vamos a percibir nosotros, ¿sí? En función de la distancia donde nos encontremos. Hay un ejemplo que lo comentaba nuestro gerente técnico en una presentación de sonido, un ejemplo que me gusta mucho y que me gustaría expresarlo. Tenemos que la potencia sonora, les acabo de decir que es la fuente, ¿no? Y por otro lado, la presión sonora, que es la variación de presión en función de la distancia, ¿no? Entonces, nuestro gerente técnico hacía un ejemplo donde estamos dentro de una habitación donde hay una lámpara incandescente, ¿sí? Una lámpara incandescente de 100 watts. Esta sería nuestra fuente, nuestra potencia, digamos. Y por otro lado, nosotros tenemos un equipo de medición para medir los luxes. Entonces, nosotros podríamos describir la potencia como la fuente. Y por otro lado, el aparato de medición, vamos a medir los luxes. A 1 metro vamos a tener una cierta medición, pero si nos vamos alejando, esa medición va a ir disminuyendo. Si nos alejamos a 2 metros, van a ir bajando los luxes. Va a llegar un momento en donde vamos a salir del cuarto y ya no vamos a tener ninguna medición. Entonces, este ejemplo parece apropiado para ver de una forma más clara cuál es la referencia entre la potencia y la presión sonora. Seguimos con las definiciones. Tenemos el son, que lo utilizan también algunos fabricantes de equipo de HVAC. El son es otra unidad de referencia. Se define como la sonoridad de un tono de 1000 Hz mismo que se acerca a una presión sonora de 40 decibeles. En esta escala, finalmente es otra unidad de referencia, ¿no? Como lo es el decibel. Sin embargo, bueno, esta escala es subjetiva, lo que quiere decir que 2 sones es el doble del sonido de referencia de 40 decibeles. ¿Sí? Aquí viene un dato que igual lo vamos a tocar al final, que en escala logarítmica un cambio de 10 decibeles equivale a doblar el nivel de sonoridad. Es decir, si nosotros tenemos una fuente de 70 decibeles, ¿sí? Nosotros a cierta distancia vamos a tener una percepción del ruido, ¿no? Por otro lado, tenemos otra fuente de 80 decibeles, es decir, una diferencia de 10 decibeles, ¿sí? Nuestra percepción sería del doble del nivel sonoro, ¿ok? Entonces, 10 decibeles corresponde al doble del nivel sonoro. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la medición del sonido es en escala logarítmica, no aritmética. Por otro lado, tenemos en las definiciones curvas de ponderación. Para compensar la diferente sensibilidad que presenta el oído a las distintas frecuencias de sonido, se crearon curvas de ponderación. Existen varias curvas, ¿no? Las más utilizadas, nosotros en ventilación o en equipo de ventilación, son las curvas de ponderación A y la C, ¿no? Entonces, para acercar la medida de un sonómetro lo más posible a la molestia real que puede producir un sonido en las personas, se hace una ponderación del nivel de presión para ciertas frecuencias, ¿sí? Entonces, el resultado obtenido ya no va a ser decibeles, sino que va a ser decibeles A. Entonces, nosotros comúnmente en los catálogos expresamos los decibeles A, expresamos los decibeles A, ¿no? Para un ventilador en funcionamiento, el número de decibeles A es menor que el número de decibeles B y este último es menor que el número de decibeles C, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos en la ventilación los decibeles A, la curva de ponderación para los decibeles A, ya que va de acuerdo a las frecuencias que generan los equipos de ventilación, ¿ok? Entonces,
Ahorita mencionábamos el sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Bueno, para determinar el nivel de decibeles se realizan ensayos en laboratorios especializados acreditados por organismos internacionales como ENAC, AMCAR, ¿sí? Bajo ciertas condiciones y siguiendo procedimientos según normas internacionales. ¿Sí? Entonces, la presión sonora sobre el oído estará relacionada con la fuente de ruido, ¿no? Entonces, el sonómetro es un instrumento de medida que nos sirve para conocer los niveles de presión sonora. Cabe resaltar que un buen equipo de medición mide los niveles de forma normalizada y responde aproximadamente del mismo modo que el oído humano. Es decir, si nosotros vemos la primera imagen, tenemos una persona con un equipo que produce un gran nivel sonoro. Esta sería nuestra potencia, ¿no? Que la expresamos como LW. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un sonómetro a cierta distancia que ya nos estaría midiendo la presión sonora, ¿no? Y nos las va a expresar en decibeles A. En la segunda imagen vemos algunos equipos que nos sirven, algunos sonómetros de un par de tipos distintos. La verdad es que tienen una característica muy peculiar que es esta forma de bocina en uno de los puntos que es el receptor y a través del cual nos expresa el valor de forma digital. Entonces, bueno, esto es el sonómetro. Por otro lado, tenemos la directividad, ¿sí? Este es un dato muy importante que no siempre lo toman en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en el software de selección de equipo de Soler y Palau, que tenemos disponible vía web, nosotros en la parte del sonido tenemos la opción de cambiar la directividad dependiendo de la forma de instalación del equipo. Por ejemplo, de forma estándar nos aparece una directividad a campo libre que sería la Q1, ¿sí? Sin embargo, nuestro software de selección de equipo nos da la alternativa de cambiar la directividad dependiendo de la forma de montaje del equipo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante cambiar la directividad? Porque, bueno, está relacionada directamente con la potencia sonora. Miren, cuando una onda acústica se emite en todas las direcciones sin que haya ningún obstáculo que se oponga a su propagación, vamos a decir que estamos emitiendo en campo libre, como la Q1, ¿ok? Tenemos una fuente, el punto de color negro sería nuestra fuente de potencia sonora, ¿sí? Y la onda acústica se emite en todas las direcciones sin que haya obstáculos, ¿ok? Esa sería la Q1. Ahora, aquí viene una fórmula de cómo determinar la potencia acústica, ¿no? Que tenemos que la potencia acústica es igual a la presión más 10 veces el logaritmo de 4 veces pi por radio al cuadrado entre la directividad. Entonces, en el primer ejemplo, que es el campo libre, pues la Q sería igual a 1, ¿sí? Esta sería energía disipada en todas las direcciones. En el punto número 2 tenemos la energía disipada en medio espacio. Esta sería la Q igual a 2. En el punto número 3 tenemos la energía disipada en un cuarto de espacio. Entonces la Q es igual a 4. Y por otro lado tenemos en esta cuarta imagen tenemos la energía disipada en un octavo de espacio, o sea, en una esquina, y el Q es igual a 8. Entonces, si revisamos la fórmula de la potencia sonora, vemos que la directividad impacta directamente sobre el resultado, motivo por el cual es importante
bueno, saber cómo va a estar montado la fuente sonora para poder determinarla de forma correcta, ¿no? Ahora, hay otro punto importante. Esta es una referencia, eh, considerando que la directividad es la Q igual a 1, campo libre, y es, digamos, la atenuación dependiendo de la distancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de potencia sonora, si nosotros nos alejamos 1 metro, la atenuación sería de 11 decibeles. ¿Ok? Si nosotros nos alejamos 1.5 metros, cada que nos vamos alejando de la fuente, va disminuyendo el nivel sonoro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que también está relacionado, o sea, este radio sería la distancia entre la fuente y la medición. Entonces, este punto también está relacionado con esto. Esto es importante porque, por ejemplo, si revisamos la información de un ventilador, nosotros generalmente expresamos la distancia de la referencia. Generalmente expresamos referencias del nivel sonoro a 1.5 metros. ¿Sí? Sin embargo, hay otros fabricantes que te pueden expresar una medida del nivel sonoro a 3 metros o a 5 metros, ¿no? Entonces, en papel puede verse un nivel sonoro menor, pero pues es importante saber a qué distancia se está expresando esta información. Igual, continuando con la referencia de nuestro software de selección en línea para seleccionar equipos, aparte de poder modificar la directividad del sonido de un ventilador, también podemos modificar la distancia. Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor referencia de cuál va a ser el nivel de ruido real que va a producir un ventilador. Ahora, hay otro término, otras definiciones, perdón. Una de ellas es la refracción. La refracción es el cambio de dirección que sufre una onda cuando pasa de un medio a otro, ¿ok? Sí. Digamos que la refracción serían los cambios de direcciones de las ondas del sonido. Ahora, la difracción es la distorsión del campo sonoro que lo causado por la presencia de un obstáculo. Es decir, que nosotros tengamos nuestra fuente de nivel sonoro y esta sería la distorsión cuando esas ondas atraviesan un obstáculo, ¿no? Y por último tenemos la reflexión. La reflexión es la que se genera en el límite de dos medios capaces de conducir el sonido. Por ejemplo, el aire y la madera, ¿ok? Si tienes una onda sonora que se está propagando a través del aire y llegamos al límite donde tenemos otro material, una parte va a ser absorbida por ese material y otra parte va a ser reflejada, ¿no? Dependiendo de su coeficiente de absorción. Sí, puede ser un material que no absorba nada y que lo refleje en diferentes medidas, ¿no? Entonces, estos términos es importante conocerlos para poder entender cómo funcionan los atenuadores de sonido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace una suma logarítmica? La verdad es que no los voy a poner a sacar cuentas ahorita sobre las sumas logarítmicas. Aquí lo importante, a lo que queremos llegar es a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos dos fuentes de sonido, ¿ok? Una que genera 60 decibeles y otra fuente que genera 65 decibeles. Si tú quisieras saber cuál va a ser el resultado de una medición con un sonómetro o la percepción del oído humano, pues para muchas personas pudieran decir, bueno, pues sumo 60 más 65, como si fuese una suma aritmétrica. Este resultado nos daría 125 decibeles. Sin embargo, en el tema de la acústica, esto no funciona así. Realmente, cuando tenemos dos fuentes sonoras,
la suma es una suma logarítmica, ¿no? Entonces, aquí aquí en este slide vemos un ejercicio de cómo se puede hacer una suma logarítmica. Hay calculadoras para hacer esto muy rápidamente. Sin embargo, pues aquí poníamos un ejemplo donde, bueno, hay que buscar los exponenciales en base 10. Bueno, primero que nada, dividir entre 10 los valores en decibeles. Posteriormente, buscar los exponenciales en base 10, sumar los exponenciales obtenidos, ¿sí? Y posteriormente se busca el logaritmo en base 10 del resultado. Y por último, se multiplica por 10 este logaritmo. Entonces, realmente no quería ponerlos a sacar cuentas sobre las sumas logarítmicas. Sin embargo, a lo que voy es que explicarles cómo funciona cuando, o sea, cómo se suman los sonidos cuando tenemos dos fuentes, ¿no? Entonces, en este ejemplo, después de aplicar los valores y hacer sustitución de datos en las fórmulas, podemos obtener que si nosotros tenemos una fuente de 60 decibeles y otra fuente de 65 decibeles, nuestro resultado va a ser 66.19 decibeles. Hay un método mucho más sencillo, un cálculo rápido, que es el que quiero explicarles a continuación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va este cálculo? Vamos a suponer que tú tienes dos fuentes sonoras, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo, 60 y 65. Hay un diferencial de 5 decibeles entre una fuente y otra, ¿ok? Entonces, en la primera columna tenemos los siguientes valores. Cuando la diferencia entre dos niveles sonoros es de 0 o 1 decibel, ¿sí? Es igual o 1 decibel de diferencia, le vamos a añadir al valor más grande 3 decibeles, ¿ok? En la segunda fila tenemos, si la diferencia entre las dos fuentes sonoras oscila entre los 2 y 3 decibeles, vamos a añadirle únicamente 2 decibeles al valor más grande. Ahora, en la tercera línea tenemos, si tenemos una diferencia entre 4 o 9 decibeles, vamos a sumar solo 1 decibel. Justamente esta tercera fila corresponde al ejemplo que nosotros tenemos. Tenemos dos fuentes de nivel sonoro, una de 60, otra de 65. Nuestra diferencia son 5 decibeles. Por lo tanto, en esta tabla de cálculo rápido, estaríamos posicionados en la tercera fila, motivo por el cual tendríamos que añadir 1 decibel al valor más grande. Entonces, si nosotros revisamos el cálculo que se hizo en la sustitución de valores para la suma logarítmica, vamos a ver que si sumamos de 60 más 65 decibeles, nuestro resultado fue de 66.19 decibeles. Es decir, se le sumó 1 decibel al valor más grande, ¿ok? En la cuarta fila hay un ejemplo distinto. ¿Por qué? Porque si tenemos dos fuentes sonoras y la diferencia de 10 decibeles, y la diferencia es de 10 decibeles o más, ya no es necesario añadir decibeles al valor más grande, puesto que por ser tan grande la diferencia, el sonido mayor ya encapsula a las diferentes fuentes sonoras, ¿no? Esto, por ejemplo, podría corresponder a un ejemplo como de un cuarto de máquinas. Si hay algún compresor que genere más de 10 decibeles de diferencia con respecto al resto de equipos que hay en ese cuarto de máquinas, entonces ya no sumaríamos al valor más alto, ¿no? Digamos que nuestra fuente del cuarto de máquinas sería la del compresor, ¿no? Entonces, esta era una referencia de cálculo rápido. Para ver cómo funciona, cómo se suman logarítmicamente dos fuentes sonoras. Por otro lado, y bueno, sé que estamos avanzando un poco rápido, la verdad es que el tema del sonido es un tema muy amplio y sobre cada uno de las definiciones que estamos viendo pudiéramos durar mucho tiempo platicando y tomando ejemplos, ¿sí? Entonces,
Sin embargo, pues necesitamos avanzar, ¿no? Y ahora en la parte de la normativa tenemos algunas referencias. La primera, el primer cuadro es de Semarnat, donde te dice, bueno, Semarnat establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas y pues su método de medición, ¿no? Entonces, Semarnat nos da algunas referencias en zonas residenciales, comerciales e industriales, ¿sí? Sobre eventos de entretenimiento, donde nos indican los niveles máximos permisibles que pueden salir de tu recinto en ciertos horarios del día, ¿no? Entonces, estos valores son importantes. Tal vez no en todas las ciudades del país lleven, digamos, apliquen muy bien esta normativa en todas las zonas industriales. Sin embargo, sí hay muchos casos. Ejemplo, en la fábrica de Soler y Palau en Puebla, a nosotros nos aplicaron esta normativa. Iba una persona con un sonómetro por las banquetas, midiendo el nivel sonoro que emitía la fábrica, ¿no? Entonces, en algún punto, sí tuvimos que atenuar ciertos sonidos para poder cumplir con esta normativa, ¿sí? Entonces, aquí les dejo la referencia, es la NOM 081 de Semarnat, 1994. En el segundo recuadro viene una referencia de normativa para normas ambientales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde vienen los límites máximos permitibles de una fuente emisora, ¿no? En diferentes horarios, ¿no? Por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, 65 decibeles A. ¿Sí? De las 10 de la noche a las 6 de la mañana, 62 decibeles A. ¿Sí? Entonces aquí vienen las referencias de los horarios por si les es de utilidad. En esta normativa, la verdad es que vienen también todas las definiciones que estamos viendo en la bibliografía. Y bueno, esta es una tercera, que esta es la norma oficial mexicana, ¿sí? Es la NOM 011, ¿sí? De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos serían límites internos, ¿sí? Del nivel de exposición que pudiera tener una persona dependiendo de determinado tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros en el interior de nuestra fábrica tenemos más de 105 decibeles, una persona no podría estar expuesta a más de 15 minutos, ¿sí? Y bueno, si tenemos 90 decibeles, el tiempo máximo de exposición sería 8 horas, ¿no? Esto es sin sufrir daños a la salud, ¿no? Ya por ahí veíamos unas referencias cuando iniciamos la plática, que había 120 millones de personas en el mundo que tenían problemas auditivos por fuentes, digamos, ajenas de sonido. Entonces, pues aquí les dejo estas referencias. Seguramente aquí en la presentación, bueno, hay participantes que trabajan directamente en la industria o que trabajan en HVAC y atienden a la industria. Entonces, pues es bueno conocer estos valores porque, bueno, pudiera haber en alguna auditoría, pudieran cuestionarlos en base a esta normativa, ¿no? Ok. Entonces, ahora entrando en materia de atenuadores, tenemos que están los atenuadores de disipación, que son los que más nos interesan en la presentación. Los atenuadores por disipación, digamos que tienen una característica principal. Sus paredes están cubiertas de un material fonoabsorbente y son los más adecuados para hacer frente al ruido aerodinámico provocado por la turbulencia y velocidad de aire, ¿sí? Son estos atenuadores de disipación, bueno, hay de diferentes formas, son los que comúnmente utilizamos en el interior de los conductos para disminuir el ruido aerodinámico provocado por el aire, ¿sí? Es el claro ejemplo también por ejemplo, de los conductos, cuando
utilizan algún revestimiento por dentro para bajar el nivel sonoro, ¿sí? Y bueno, hay cilíndricos, cuadrados, en forma de rejillas y lugas, ¿no? Estos son los de disipación. También existen los atenuadores reactivos. Los atenuadores reactivos buscan conseguir la atenuación por el cambio de la geometría sin hacer uso de materiales fonoabsorbentes. Su principio físico utilizado para atenuar el sonido es la reflexión, puesto que dispersan las ondas sonoras, ¿ok? Y en tercero tenemos los activos. El activo, ahorita les voy a, en los activos ya necesitamos bueno, se utiliza un micrófono que es utilizado para detectar el sonido y un sistema con amplificador y altavoz que produce un sonido con los mismos valores, pero en una fase opuesta, ¿sí? Este es el claro ejemplo de los audífonos con cancelación de ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el sonido al micrófono y a través de un amplificador y un altavoz producen, digamos, un sonido con valores opuestos para realizar la cancelación de ruido. Entonces, este tipo de sistemas activos, bueno, aparte de ser más costosos, existen pues un riesgo de crear más ruido si es que no se acoplan estos con éxito, ¿ok? Entonces, los que más nos interesan a nosotros son los de disipación, ¿ok? Otra de las definiciones son los espectros de banda. En ventilación se utiliza un espectro de 8 bandas de frecuencia, desde 63 hasta 8000 Hz, ¿ok? Entonces, digamos que los espectros cercanos a 1000, entre 1000 y 2000, ¿sí? Son los más cercanos a la percepción del oído humano, ¿sí? Es decir, si nosotros revisamos el espectro en las 8 bandas de frecuencia de un equipo, digamos que los valores entre el 1000 y el 2000 son los más cercanos a la percepción del oído humano, ¿okay? Entonces, bueno, esto es importante ya que generalmente cuando ustedes ven una tabla de sonido, ven este espectro en estas 8 bandas. Hay otro, digamos, término importante que es el NC, el Noise Criteria. El Noise Criteria, bueno, son curvas que fueron desarrolladas para evaluar los niveles de ruido, considerando pues la interferencia y sonoridad, siguiendo de manera aproximada la evolución de la sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Es decir, existen estas tablas de Noise Criteria en diferentes rangos. Tenemos desde el NC20 hasta el NC55. Entonces, cada una de estas nos va a dar referencias sobre los niveles ruidos máximos recomendables para diferentes aplicaciones. Aquí, por ejemplo, viene una tabla, les muestro una tabla de rangos de NC recomendados para diferentes actividades interiores. Obviamente, entre menor sea el NC, bueno, aquí podemos ver las referencias, ¿no? De cada una de ellas. Incluso ahora, por ejemplo, en todo el tema de certificación LEED, es muy común que les pidan determinado noise criteria para diferentes salas, ¿no? Entonces, pues es bueno saberlo, puesto que es una referencia. Es una referencia que también nos puede servir para poder seleccionar un atenuador adecuado. ¿Por qué? Porque ¿cómo seleccionamos un atenuador? Lo primero que necesitamos es tener una referencia del sonido del equipo de ventilación que queremos atenuar. Por ejemplo, aquí a continuación vamos a iniciar un ejemplo de cómo seleccionar o cómo va la selección de un atenuador. Por ejemplo, vamos a iniciar, tenemos un equipo axial de 800 milímetros de diámetro con el siguiente espectro sonoro. Aquí tenemos, por ejemplo, las 8 bandas de frecuencia que mencionábamos hace un momento, y tenemos, bueno, las diferentes referencias de decibeles en cada una de las bandas, ¿no?
Por otro lado, este ventilador de diámetro 800 va a ser instalado en un área de trabajo, en la cual, pues, esta área de trabajo va de acuerdo a la aplicación o buscan alcanzar un noise criteria de 55 decibeles. ¿Okay? El caudal generado por dicho equipo es de 31.240 metros cúbicos sobre hora y la velocidad de salida del aire es mayor a 15 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, para poder seleccionar un atenuador debemos de tomar los valores noise criteria dentro de la tabla de referencia que les mencionaba e implementarla en el lugar en donde será colocado el equipo de ventilación y el atenuador. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en la primera fila tenemos el espectro en las 8 bandas del ventilador y tenemos la referencia del noise criteria en las 8 diferentes bandas, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a hacer una resta aritmétrica de los valores referenciados. Tenemos el nivel sonoro del ventilador, del noise criteria, hacemos una suma aritmétrica, ¿sí? En cada una de las bandas. Entonces, ya teniendo esta referencia, ya podemos buscar un atenuador que se acople a estos valores, ¿no? ¿Sí? Podemos localizar en estas tablas de atenuación de cada uno de los modelos los valores más cercanos en las frecuencias de 1000 y 2000 Hz, que son los que comentábamos que son los que percibe más el oído humano, ¿sí? Obviamente, pues basados en el diámetro del ventilador y de la longitud del atenuador, ¿no? Hay atenuadores que tienen un diámetro, un diámetro considerando el diámetro del ventilador, hay de 1.5 y de 2 diámetros de longitud. Entonces, nosotros en la tabla de los atenuadores podemos ver, por ejemplo, aquí tendríamos en la última fila de la segunda tabla tenemos el diámetro 800, que es el que corresponde a nuestro ventilador axial de 800 milímetros de diámetro. Tenemos cuál es la longitud del atenuador, ¿sí? Cuál es el diámetro interno, cuál es el diámetro externo y cuál es la longitud del mismo, el que es de 1 diámetro y el que es de 1.5 diámetros. Obviamente, entre más largo sea el atenuador, más va a ser su capacidad para atenuar el ruido aerodinámico provocado por el aire. Entonces, aquí tenemos sombreado el de 1.5 diámetros, que digamos que son los valores más elevados que tenemos para poder disminuir lo más posible el nivel sonoro, ¿no? Una vez elegido el espectro correspondiente, vamos a restar aritmétricamente los valores de atenuación en cada uno de los octavos de banda, ¿sí? Mira, en la primera fila tenemos, el nivel sonoro del ventilador, posteriormente del atenuador, el que mayor nos podría atenuar el nivel sonoro, ¿sí? Y finalmente tenemos el resultado, ¿no? El resultado de cómo quedaría el nivel sonoro del ventilador, considerando que vamos a instalar un atenuador de 1.5 metros, de 1.5 diámetros, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, hay un efecto que surge después del atenuador que se llama por regeneración, que este efecto está relacionado con la velocidad a la que a la que va el aire, ¿no? Entonces, aquí ya podríamos obtener, en este primer cuadro ya tenemos cuál va a ser el nivel sonoro con el atenuador que nosotros estamos considerando. Sin embargo, en esta segunda tabla, hacemos un análisis de cómo va a impactar la regeneración del sonido una vez que salga del atenuador, ¿ok? Entonces, aquí ya teníamos el sonido del ventilador con atenuación. Ahora, digamos que vamos a sumar de forma logarítmica el sonido regenerado para obtener realmente cuál va a ser el resultado
de la instalación de nuestro atenuador de 800 milímetros de diámetro, de 1.5 diámetros de longitud, cómo va a funcionar con la atenuación más la regeneración, ¿ok? Entonces, bueno, aquí una disculpa, voy un poco rápido porque se nos está agotando el tiempo, pero bueno, a lo que voy con esto es que un ventilador nos genera cierto nivel sonoro. Si nosotros queremos disminuir ese nivel sonoro, podremos utilizar unas tablas de referencia que son las noise criteria, con la finalidad de poder tener una referencia de la capacidad del atenuador que debemos de seleccionar. Una vez que tengamos esa referencia, podemos buscar diferentes longitudes de atenuadores para recomendar el que más se adapte a la atenuación que nosotros necesitamos. Y es importante que sepan que una vez instalado, digamos, el atenuador en la succión o en la descarga del equipo, va a haber un efecto de regeneración que va a impactar en el sonido real que vamos a escuchar nosotros, ¿ok? Entonces, esto es, digamos, de forma general, esto que estábamos analizando. Ahora, es importante comentar, y lo decíamos al inicio, que, por ejemplo, un cambio de nivel sonoro de 10 decibeles es el doble de la percepción que nosotros tenemos, que tiene el oído humano, ¿no? Entonces, si ustedes les dicen, ¿sabes qué? Con este atenuador te voy a poder disminuir 10 decibeles, es decir, nuestra referencia sería que vamos a disminuir la mitad la percepción del sonido del oído humano y de un sonómetro, ¿okay? Entonces, digamos que entrando a producto, nosotros en nuestra página de internet tenemos algo de esta información del nivel sonoro, tenemos en nuestros manuales de ventilación y también tenemos los catálogos de ciertos productos de atenuadores acústicos. Tenemos estos atenuadores que son los ATR, que son rectangulares de paneles múltiples. Si se fijan, utilizamos los paneles para aumentar, digamos, la capacidad del material fonoabsorbente y en una longitud menor poder conseguir un gran efecto de atenuación, ya sea en la succión o descarga del ventilador, ¿sí? Tenemos también los atenuadores acústicos tubulares sin núcleos, como este. Son atenuadores de disipación que en su interior traen un material fonoabsorbente. Pueden ir en la succión o en la descarga de un ventilador, según sea nuestro interés, disminuir el nivel de ruido al interior del recinto o el sonido que emitimos al exterior. Tenemos un atenuador cilíndrico adicional, que incluye un núcleo, también algunos le llaman bala. Este núcleo nos ayuda a aumentar, digamos, hacer un cambio en la dirección para poder aprovechar al máximo la absorción de nuestro material fonoabsorbente en el interior del conducto, ¿no? Entonces, aquí viene un ejemplo, en un equipo tipo Benset, donde ponemos un atenuador de disipación en la succión del ventilador para disminuir el ruido aerodinámico provocado por el aire, ¿okay? Entonces tenemos un tercer producto que son los bloovers acústicos, que estos los podremos utilizar tanto en la succión como en la descarga de un ventilador axial de muro, ¿sí? Obviamente para poder instalarlo en un ventilador axial de muro necesitamos un housing para poder montarlo. Estos, bueno, sus aplicaciones, pues ya las comentábamos, es para disminuir el ruido aerodinámico provocado por la turbulencia y velocidad de aire, ¿no? Los podemos colocar en la succión o en la descarga. Están fabricados en láminas galvanizadas, ¿sí? Las aletas traen material fonoabsorbente en su interior. Nos ayuda, si lo ponemos en la descarga de un ventilador axial, nos podría ayudar con la protección de ingreso de lluvia. Tenemos configuraciones simples y dobles. Y bueno, en la parte de producto, para finalizar, aquí por ejemplo, bueno, esto sería un ejemplo de atenuadores, por ejemplo, los que utilizamos para las líneas de metro.
donde si se fijan, aquí por ejemplo tenemos el túnel por donde circula el tren, ¿sí? Y tenemos a lo largo de toda la línea del tren, hay una serie de ventiladores, en este caso este sería el ventilador, y tenemos atenuador tanto en la succión como en la descarga, ¿no? Entonces sería un ejemplo de atenuadores aplicados en los metros, ¿no? De hecho, este tipo de aplicaciones fueron el origen de poder desarrollar diferente producto para ciertas aplicaciones, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la Ciudad de México tenían un problema importante de nivel sonoro por los ventiladores de los metros, ya que estos estaban en ocasiones instalados cerca de zonas residenciales y cuando se encendían, pues producían gran molestia en las personas, motivo por el cual ahora cada que instalan un nuevo ventilador, pues le incluyen atenuadores en la succión y descarga, ¿no? Para poder cumplir con la normativa aplicable en la ciudad donde se encuentren operando, ¿ok? Entonces, hasta aquí terminaríamos con la parte del nivel sonoro. De hecho, pues ya concluimos, ya nos terminamos el tiempo. Nos faltaba agregar la parte de las cajas de filtración. Las vamos a ver en 5 minutos para presentarles el producto y concluir con los dos temas que habíamos hablado. Miren, nos faltó comentarles con el tema del nivel sonoro que en nuestra página de internet de solerpalau.mx tenemos, aparte de información sobre acústica y ruidos y ruido, tenemos los catálogos de los diferentes productos que les acabo de mencionar y tenemos también un software para selección de atenuadores, ¿no? Donde podríamos hacer un análisis mucho más rápido, ¿no? Sin tener que estar utilizando las sumas logarítmicas y demás, ¿no? Tenemos este software que nos podría ayudar a hacerlo mucho más rápido y a obtener un reporte de cuál va a ser el funcionamiento, el nivel de sonoro real cuando utilizas determinado atenuador, ¿sí? Sin embargo, para poder, digamos, leer de forma correcta este reporte, pues es importante conocer todos los términos de los que hablábamos ahorita, ¿no? Como la potencia y la presión sonora, ¿no? Ahora, bueno, para finalizar la parte de la presentación, les presento estas cajas de filtración. Estas cajas, bueno, es una unidad de filtración de aire, que las tenemos disponibles en 3 tamaños. Estas trabajan para poder otorgar un caudal constante en su forma, en sus tamaños estándar de 2000, 4000 y 6000 CFM y bajo pedidos especiales 8000 y 12000 CFM. Estas unidades de filtración, bueno, aplican para la industria alimenticia, farmacéutica, para el sector salud o para cualquier otra aplicación como de oficinas, colegios, industrias, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? Cuartos limpios, laboratorios, edificios inteligentes, etcétera. Entonces, estas cajas de filtración modelo CMF, como les decía, tenemos en algunos tamaños estándar, de 2000, 4000 y 6000 CFM. Estas son de caudal constante. ¿Cómo conseguimos? Incluyen 5 etapas de filtración. Digamos que en la primera etapa tenemos un filtro metálico lavable, en la segunda un filtro MERV 8, en la tercera un filtro MERV 13 de 4 pulgadas de espesor, posteriormente lámparas VC. Posteriormente el aire pasa a través de un ventilador plenum fan con un motor electrónicamente conmutado y finalmente termina en el filtro EPA de 99.9997% de eficiencia. Entonces, estas cajas ya vienen con todo el control incluido y con un sistema de comunicación para poder, digamos, comunicarlo con su sistema de control. Ya incluye diferentes accesorios como un medidor de presión para los filtros EPA, botón de paro de emergencia, traen un display para poder regular la velocidad del ventilador de forma manual, bajarlo de forma automática, ¿sí? Para que opere en caudal constante. Todos estos componentes electrónicos van conectados directamente al drive
el motor que utilizamos, que es un motor Titanium de la marca ABB, es un motor con una eficiencia IE5. Entonces, el drive de este motor electrónico funciona como si fuera, bueno, todo nuestro panel de control, ¿sí? Todos estos componentes van conectados al drive para poder utilizar este equipo en dos modos distintos. Puede ser en modo automático para trabajar en caudal constante o puede ser en modo manual, ¿no? Donde a través del display tú puedes subir o bajar la velocidad. Entonces, cuando lo tenemos en modo constante, el ventilador va a estar variando, conforme se vayan saturando los filtros, el motor va a estar variando su velocidad para siempre darte la misma cantidad de aire. Entonces, ya por último, bueno, ya es lo que les decía, que ya trae todo el sistema de control. Este ventilador, este equipo viene con, es una construcción en lámina galvanizada con acabado en polvo poliéster, puertas de doble acceso diseñadas con paneles de doble pared y con un aislamiento termoacústico, ¿no? Viene con materiales para eliminar puentes térmicos en su interior. Y para finalizar, pues este sería un esquema utilizando uno de estos equipos, cajas de filtración, y poniendo un atenuador de disipación como los que veíamos en la descarga para poder disminuir el ruido aerodinámico y tener un menor nivel sonoro en el interior de un recinto, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminamos la parte de la charla. Tenemos la parte de las preguntas. Tenemos la parte de las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede indicarlas en el chat. Por aquí les leo una que nos preguntan sobre el catálogo de los atenuadores ATR. ¿Sí? El catálogo de los ATR lo teníamos publicados hace unos días. Digamos que lo bajaron de la página de internet, puesto que va a sufrir una modificación. Se va a ampliar la gama de estos accesorios, motivo por el cual pues va a durar unos días sin estar disponible en la página de internet. Sin embargo, pues ahí están todos disponibles, ¿no? Incluso si nos dejas tu correo electrónico a través de los compañeros de Airex, podríamos hacerte llegar la información sin ningún problema. ¿Sí? Tenemos una pregunta adicional. Dice, ¿el módulo de filtración hasta qué caída de presión externa pudiera vencer? ¿Sí? Pudiéramos hablar en rangos de 5 a 7 pulgadas de columna de agua. Estos equipos traen un ventilador en su interior, un plenum fan con turbina de álabes curvos retrasados, lo que nos da pues, muy buenas prestaciones de presión. Obviamente, todos estos filtros que tenemos nos van a generar una presión misma por el equipo y nos va a quedar limitada la caída de presión externa que pueda vencer el equipo. Sin embargo, ya para la selección, si tienen alguna presión que esté fuera del catálogo, podríamos revisar de forma especial si pudiéramos hacer alguna modificación, ya que este tipo de ventiladores Plenum Fan, existen en clase 1, clase 2 y hasta clase 3, entonces digamos que si tienen alguna presión especial, podríamos revisarlo, ¿ok? Entonces, nos están comentando que, bueno, en un minuto ya se finaliza la sesión. Bueno, nos ponen una pregunta adicional. ¿Los atenuadores generan alguna caída de presión? Bueno, por ejemplo, si hablamos de los atenuadores circulares, podríamos decir que genera una presión similar a la que genera un conducto en una longitud. Es poca la caída de presión, ¿sí? Por ejemplo, si consideras los atenuadores cilíndricos como los que veíamos hace un momento, puedes, digamos, si tienes 10 metros de conductos, sumas la longitud del atenuador.
Creo que ya nos van a cortar aquí la sesión. Les agradezco mucho su participación. ¿Sí? Las dudas adicionales pueden escribirlas al correo de gerencia.ventas@airex.com.mx. Espero que, bueno, el día de hoy se hayan llevado algo más de conocimiento y, bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.